Muy buenas tardes. Les voy a presentar el tema emisividad y absortividad de un gas. Este tema se da en la materia de fenómenos de transporte, específicamente para la licenciatura en Ingeniería en Biociencias. Bueno, para continuar, vamos a ver lo que es la absortividad y cuerpos negros. Todo el mundo sabe que cuando la radiación solar llega a un cuerpo, pasan tres cosas con esta radiación. Una es absorbida, una parte de esta es absorbida, otra se refleja y por último se transmite a través de todo el cuerpo. Para efectos de ingeniería de procesos, vamos a decir o vamos a considerar que todos los cuerpos opacos son opacos a la transmisión. Por lo tanto, podemos despreciar ese término, ¿no? Entonces, para cuerpos opacos, tenemos que la absortividad más la reflectividad nos va a dar igual a 1. ¿Y qué pasa con los cuerpos negros? Bueno, en un cuerpo negro, toda la radiación va a ser absorbida por él sin que se refleje absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, sin embargo, un cuerpo negro sí puede emitir radiación. Esto va a depender de la temperatura a la cual se encuentre el cuerpo negro. Entonces, ¿qué viene siendo la emisividad para un cuerpo negro? Pues para la relación entre el poder de emisión de una superficie y el cuerpo negro, a esto le denominamos emisividad. Y pues para este tipo de cuerpos sabemos de que es igual a 1. Si nos vamos a la ley de Kirchhoff, este dice que a una misma temperatura del mismo cuerpo y la de una determinada superficie, la absortividad y la emisividad van a ser iguales. Bueno, ¿qué pasa con la radiación en gases absorbentes? Todo el mundo sabe que para los sólidos y los líquidos, estos van a emitir radiación, pero en un espectro continuo. En los gases pasa algo un poquito diferente. Aquí, en los gases monoatómicos o diatómicos, estos no absorben nada ni tampoco emiten nada de radiación. Sin embargo, para los gases poliatómicos, estos sí van a absorber y van a emitir cantidades significativas de la energía radiante. Esto pasa para los gases como el dióxido de carbono, el agua, los sulfatos, etcétera. Y esto es lo que hace que tengamos lo del efecto invernadero. ¿Por qué? Porque producimos demasiado dióxido de carbono con las actividades antropogénicas que éstas absorben y emiten esa radiación del sol. Bueno, entonces, ¿qué viene siendo ahora sí la emisividad de un gas? Bueno, lo podemos definir como la relación entre la velocidad de transferencia de energía del cuerpo del gas a un elemento de superficie en un punto medio. Pero esto va a estar dividida en la velocidad de transferencia de energía de la superficie en negro o longitud del haz medio a una temperatura del gas. ¿Cómo podemos nosotros determinar la longitud del haz medio? Bueno, existen diferentes tablas en las cuales estas tablas y estas cantidades van a depender de la geometría en la cual esté ocupando al gas. Entonces, la fórmula para poder determinar la tasa media de transferencia radiante entre un gas a su temperatura y una superficie negra la tenemos la tenemos aquí. Por ejemplo, aquí las variables que involucran esta ecuación viene siendo el área, una constante, ¿ok? Acá abajo tenemos los valores de esa constante y aquí tenemos la emisividad y la absortividad, ¿ok? Para poder nosotros obtener esa emisividad, también existen tablas en las cuales pues dependen de cada uno de los componentes que nosotros estemos analizando. Si se fijan, aquí tenemos la emisividad del gas a cierta temperatura, pero ¿qué pasa con la absortividad? Por ejemplo, en esta tabla tenemos la del dióxido de carbono. ¿Cómo se puede determinar la absortividad del dióxido de carbono? Pues utilizando la misma figura, pero a la temperatura del
del cuerpo en el cual está tocando a la superficie negra. Entonces, aquí, en lugar de utilizar el parámetro de presión parcial del gas por la longitud del haz medio, pues vamos a utilizar la siguiente ecuación. ¿Ok? Ya no solamente es esta multiplicación, sino que ahora lo tenemos que multiplicar por el resultado de la temperatura de la superficie sobre la temperatura del gas. Entonces, el valor que nos resulte en la gráfica lo tenemos que multiplicar por un factor de corrección, que viene siendo este que tenemos aquí, para entonces dar a la absortividad del gas. ¿Ok? Para poder utilizar esa gráfica, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Ok? Aquí se tiene. Un horno tiene forma de cubo de 0.3 metros de lado y las paredes interiores se pueden considerar como superficies negras. El gas del interior está a una atmósfera de presión total y a 1100 Kelvin, que contiene 10% molar de dióxido de carbono y el resto en oxígeno y nitrógeno. Las paredes del horno se mantienen a 600 Kelvin mediante enfriamiento externo. La pregunta es, calcule la transferencia de calor total hacia las paredes despreciando cualquier transferencia de calor por convección. Bueno, entonces nos vamos nuevamente a la gráfica, ¿ok? Entonces dijimos que para la absortividad íbamos a utilizar estas fórmulas, ¿ok? Y aquí tenemos la fórmula para poder determinar el calor. Pero, ¿cómo podemos sacar la emisividad? En el ejercicio nos dice que la presión parcial, ¿ok?, del gas, que en este caso pues está a 10% molar, pues la tenemos que multiplicar por la presión total, que eso nos da igual a 0.1. ¿Y qué pasa con la longitud del haz medio? Pues nos vamos a la tablita anterior, ¿ok? Ahí para un cuerpo, perdón, para una geometría en forma de cubo nos sale 0.6, pero ahí la misma tabla nos dice que lo tenemos que multiplicar por un lado de ese cubo, que en este caso, en este problema, pues es 0.3. Eso nos va a dar igual a 0.18 metros. Entonces, ahora sí, para poder determinar el valor que tenemos acá arriba en la tabla de PGL, ok, pues es 0.1 por 0.18 nos va a dar igual a 0.018 atmósfera por metro, que es lo que tenemos aquí. Entonces, buscamos ese valor en nuestra gráfica, pero a 1100 grados Kelvin. ¿Por qué esa temperatura? Porque primeramente es la temperatura del gas. Entonces, aquí la emisividad del gas nos va a dar aproximadamente, ¿ok?, a 0.062. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con la absortividad? Bueno, en lugar de utilizar esta multiplicación de la presión parcial por la longitud del haz medio, pues tenemos que multiplicar ese resultado por la temperatura de la superficie, que en este caso son 600, sobre la temperatura del gas, que son 1100 Kelvin. ¿Ok? Eso nos da aproximadamente de 0.054. Entonces, ese valor lo tenemos que buscar aquí en la tabla, ¿ok?, pero a la temperatura de 600 grados Kelvin. Entonces, si nos vamos y lo buscamos alrededor, nos va a salir de 0.085. Sin embargo, ese no es el valor de la absortividad. ¿Por qué? Porque lo tenemos que multiplicar por la corrección, que viene siendo la temperatura del gas sobre la temperatura de la superficie elevado a la 0.65. Y si multiplicamos eso por el valor que nos dio de la emisividad, entonces tenemos un valor de 0.12. Por lo tanto, ahora sí, la absortividad para este problema nos da igual a 0.12. Entonces, pues ya obtuvimos los valores de la emisividad y la absortividad para nosotros poder determinar el calor de radiación hacia ese objeto. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.